El Frente Amplio, particularmente desde la presidencia de José Mujica, desarrolla una infeliz y grosera ingeniería financiera en pos de la fuga de, por lo menos, centenares y centenares de millones de dólares que seguramente adquieren la cifra de algunos miles de millones de dólares de nuestro Estado rumbo a las arcas de supuestas empresas cooperativas compañeras a través de aquel plan Fondes. Fuga de dinero hacia Envidrio, fuga de dinero hacia Alazú, con Pluna intempestivamente quebrada, fuga de dinero a Funza como una, digamos, rehabilitación o resurrección de aquella Funza fundida, así también de Paicueros. Bueno, todo ese dinero evidentemente se fugó, se transfirió por esa vía de apariencia administrativa sin contar con la aprobación de la ley presupuestal nacional, sin contar con disposiciones o incisos de recursos administrativos. Todo fueron medidas de urgencia, medidas sobre la marcha, actos administrativos ejecutados por José Mujica, transfiriendo millones y millones de dólares para empresas que están en el sector privado, empresas llamadas cooperativas, y desde el Estado se dedicó prácticamente a donar ese dinero multimillonariamente. Dinero de todos nosotros, dinero proveniente de FUNSA, dinero proveniente de Pluna, dinero que provenía de rentas generales. Todo ese dinero Mujica lo fue transfiriendo a esas empresas compañeras, a esas cooperativas, y simplemente dijo, esto es una velita al socialismo. No me vengan con esas cosas de tanto trámite y tanto protocolo legal. Acá tenemos que ayudar a los compañeros, gente que precisa trabajar, hay que darle una mano a la gente que quiere laburar. Porque en definitiva los uruguayos son todos vagos, no les gusta trabajar. Bueno, la gente que quiere trabajar, vamos a darle una mano. Y tiró así, con esa estupidez, con ese descaro. Nos estaba diciendo que nos estaba robando la plata. Nos estaba diciendo que robaba el dinero de Uruguay. Así, por toneladas. 86 o 96, creo, millones de dólares para Alazú. Otra tanta decenas de millones de dólares para Envidrio. Otro tanto de decenas de millones de dólares para Funza, otro tanto de decenas de millones de dólares para Paicueros, otro tanto de millones de dólares para una frustrada empresa de Cornevif, otro tanto de decenas de millones de dólares en el plan Juntos, aquel plan de viviendas que fue un plan fallido. Bueno, fuga de dinero también a través de la fallida Gasa Yago. ¿Por qué se invirtieron 323 millones de dólares en una empresa que no existió, que no fue viable? Dejaron unos palafitos ahí en el Río de la Plata. ¿Por qué cobró honorarios, indemnización por honorarios no cobrados, Marta Jara como directora de una empresa que no existió? Y creo que se cobró como unos 9.000 dólares, si no recuerdo mal. Es un vuelto muy chiquito al lado de estas otras cifras que estamos hablando, pero no importa. Ya no interesa acá la dimensión dineraria. No importa si son 9.000 millones de dólares o son 90 millones de dólares. Pero se están llevando dinero de todos nosotros, del Estado, a través de de ficciones muy groseras, de empresas que directamente no existieron, como Gas Ayago, que de antemano sabían que era inviable, que no tenía clientes para instalar acá una refinadora de gas y que le compraran el gas. Un país productor de gas como Argentina no necesita eso. Otros países productores de gas y con riquezas naturales de acá de América Latina tampoco. Fue toda una ficción. Por eso no se hizo nada, no funcionó. Siquiera hubo nada de gas Sayago. No se hizo ninguna instalación. Simplemente oficinas fraudulentas, idas y venidas, banquetes, reuniones, donde se gastaron mucha guita también. Fuga de dinero a través de la simulada quiebra de Leadgate, como la empresa privada que era empresa socio de Pluna, la empresa estatal.
de financiamiento entonces de Pluna a través de una quiebra intempestiva que no tuvo un proceso de liquidación. No hubo un concurso de acreedores, no hubo auditoría, no hubo una auditoría externa, no hubo una auditoría también desde el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque era una empresa privada que era socio de Pluna, pero no se hizo una auditoría, no se llevó a cabo un proceso de liquidación a través de un proceso concursal precedente y llegar a la conclusión a través de síndicos interventores de que esa empresa socio de Pluna y Pluna como empresa del Estado estaban en situación de quiebra. Nada de eso, se declaró la quiebra y se fue un remate evidentemente falso, un remate trucho, donde apareció allá un testaferro de López Mena, el hombre de la derecha, que levantaba la mano, y que era un testaferro, una empresa llamada Cosmo, una empresa inventada, virtual, con una oficina instalada, creo que fue en la ciudad de Madrid, si no recuerdo mal, en España, que nunca funcionó, una empresa de aviación que tenía un pequeño patrimonio, no tenía siquiera unidades de aviación. Bueno, todo fue un desastre, ¿no? Todo fue una burla. Y eso fue bajo presidencia de Mujica. Mujica avalando, autorizando ese remate falso. Terminan presos. Fernando Caloya y Fernando Lorenzo, los dos Fernandos, terminan presos, como los perejiles, ¿no? Como los chivos expiatorios de maniobras fraudulentas, de donaciones prácticamente millonarias también de combustible para los aviones de Litgate, que necesitaba más y más y más combustible, y libraban cheques y cheques, así a rolete, tantos del Banco República, a solicitud del ministro de Economía de aquel entonces, Fernando Lorenzo, le solicitaba al escribano Caloya que le librara cheques y cheques para que pudiera Pluna tener el combustible que necesitaba, gastando también decenas y decenas, centenares de millones de dólares. No sabemos nada respecto al mantenimiento de esas naves que requieren un mantenimiento constante. Bueno, lo cierto es que de malas a primeras dice la empresa Litgay a través de Campiani que está en situación de iliquidez, que no se soporta más y que, bueno, declaran la quiebra. ¿Quién la declaró? Se fue un remate. ¿Y cómo se va a ir a un remate judicial si no hubo un proceso correcto, un proceso concursal y liquidatorio, como así lo dispone nuestro Código de Comercio? Todo es un desastre en el Frente Amplio. Todo es un desbarajuste, es un robo, no solo de dinero, sino de la institucionalidad del Estado. Son actos administrativos falsos, en verdad. Son actos delictivos que tienen apariencia, una apariencia muy grotesca de actos administrativos. Pero claro, acá no estamos con la justicia argentina que descubre esas cosas, como así pasó con los fiscales Mola y Luciani y los jueces que descubren esas maniobras fraudulentas, esas defraudaciones al Estado, esas maniobras delictivas con abuso de poder, con tráfico de influencias, que aparentaban ser actos administrativos, pero en verdad le estaban robando dinero al Estado. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner. Acá no pasa. Acá hay impunidad. Este país, como dijo Jorge Lanata, es peor. Acá todo se oculta, porque hay una industria de aparente justicia, pero en verdad es una industria de encubrimiento, este nuevo sistema de fiscales. Frente Amplio, particularmente desde esa presidencia de José Mujica, desarrolló una infeliz y muy grosera ingeniería financiera en pos de la fuga de centenares, centenares o miles de millones de dólares. Evidentemente, esa velita al socialismo, según la retórica socialista mujiquista, fue eso, una grotesca maniobra de fuga de dinero, de robo. El ladrón aquel que comenzó su carrera como ladrón, como motochorro, siguió siendo lo mismo, sofisticando su perfil de ladrón, ya pasando a ser un ladrón dentro del Estado, robándole al Estado. Y le robó de todo. Le robó hasta identificaciones civiles, propiciando que más de 10.000 agentes rusos, agentes de investigación, agentes terroristas, se filtraran por Uruguay, quién sabe hacia dónde de nuestro país y del resto de América, a través de la extorsión que se dio desde aquella secretaría privada en el piso 4 de Torre Ejecutiva hacia la oficina del Servicio Civil
para que se tramitara todo tipo de documentación civil y pasaportes que eran falsos. Los pasaportes falsos a miles y miles y miles de agentes rusos, de agentes albaneses, españoles, hasta coreanos. Eso lo manifiesta en su libro y lo explica a través de toda su investigación la fiscal Gabriela Fossati. Nosotros seguimos muy de cerca todo ese tema cuando día a día se iban dando informes de lo que ella iba descubriendo, lo que iba pasando, hasta que deciden sacarla, porque ya estaba complicando mucho la cosa, digamos que a los sectores de mayor poder político dentro del Frente Amplio cuando llegó a la figura de Gustavo Leal, que había sido el director de Convivencia Ciudadana en aquel Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi. Han creado, bajo gobierno de Frente Amplio, una ficción jurídico-financiera también, con las llamadas 11 empresas subsidiarias de ANCAP, que no son otra cosa que desprendimientos de patrimonio de empresas estatales y monopólicas del Uruguay como ANCAP, creando 11 subempresas del patrimonio público estatal, del patrimonio de todos nosotros, para crear 11 subempresas que asumirán la forma de sociedades anónimas para quedar en la órbita y en la situación jurídica del derecho privado, exoneradas de los controles, de los controles del Tribunal de Cuenta, y, es decir, de los controles contables y financieros del Tribunal de Cuenta. Han creado también una ficción legislativa a todas luces inconstitucional. Apenas uno lee los artículos de la sección Entes autónomos y servicios descentralizados de nuestra Constitución, que va desde el artículo 185 al artículo 201. Ahí se establece cuáles son los cometidos y la naturaleza de los entes autónomos y servicios descentralizados, que no son otra cosa que los fines comerciales e industriales. Los entes autónomos y servicios descentralizados son la forma jurídico-constitucional que se le da a las empresas del Estado, no para que sean una Fiscalía General de la Nación, que tiene naturaleza de servicio descentralizado inconstitucionalmente, porque los servicios descentralizados y entes autónomos, te repito, si revisás esos artículos, vas a ver que están saturados, son repetitivos en cuanto al cometido, la función comercial industrial, porque permanentemente están recitando la estructura, la combinación de capitales, qué capitales se pueden integrar, la rendición de cuentas que deben hacer, todo con fines comerciales e industriales. Bueno, esos servicios descentralizados o entes autónomos, que son, según nuestra Carta Magna, las empresas del Estado, y así se establece a texto expreso, también establece a texto expreso la prohibición de crear una nueva empresa del Estado con la fusión de más de dos empresas estatales preexistentes. ¿Me explico? No puede el Estado uruguayo crear una nueva empresa estatal, un nuevo ente autónomo o servicio descentralizado sobre la base de la fusión de capitales de más de dos entes autónomos o servicios descentralizados. Pero hay más todavía. Si acaso se da la creación de una nueva empresa del Estado, proveniente de la fusión de capitales de dos empresas del Estado precedentes, esas dos empresas dejarán de existir como tales para convertirse en esa nueva empresa del Estado. ¿Me explico? Eso dice la Constitución. Fusión de capitales de dos empresas estatales para crear una nueva, pero no fusión de dos empresas estatales que sigan siendo esas empresas y a su vez de ahí crean una nueva. No, no es que dos empresas estatales tengan un hijo o una hija. No, se funden, se mueren y en esa fusión nace una nueva empresa. Eso dice la Constitución. Solo de dos. Pero acá, en Uruguay, bajo gobierno de Frente Amplio, crearon una nueva empresa estatal de tres empresas estatales. De tres empresas estatales crearon una nueva empresa estatal, pero además esas tres empresas estatales precedentes no murieron, no se fundieron en una nueva, sino que tuvieron un hijo o una hija
¿Viste? Tres empresas del Estado siguen funcionando como tales, pero de la fusión de esos capitales patrimoniales, de esos capitales financieros, crearon una nueva empresa, una cuarta empresa. Una empresa que está prohijada por esas otras tres que siguen. Todo esto es directamente un atentado a lo que la Constitución dispone en materia administrativa y financiera en relación a las empresas del Estado. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso se hizo bajo gobierno de Frente Amplio, con la complicidad de todo el sistema político, ¿no? No se vaya con la ley sin firmar, y todos firmaron. Todo el sistema político es culpable, ¿eh? Acá son culpables Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente. Todos son culpables de este tipo de maniobras fraudulentas contra el Estado uruguayo porque contravienen a la Constitución de la República, no observan las disposiciones de la Constitución de la República, no cumplen con las disposiciones de la Constitución de la República, como se establece en la sección final de la misma, de la observancia y cumplimiento de todas las normas de esta Constitución. Por lo tanto, establece a texto expreso la prohibición de crear una nueva empresa del Estado con la fusión de más de dos empresas estatales preexistentes e incluso esa nueva empresa es el producto de la fusión de otras dos anteriores y estas dos dejarán de existir fundidas en sus capitales en una nueva empresa estatal. Se funden en esa empresa y se crea una nueva, pero no siguen existiendo como tales las que se fundieron en esa empresa. Es decir, crean un nuevo ente autónomo o servicio descentralizado. Pero bajo gobiernos del Frente Amplio se han creado por ley, se ha creado BRO AFAP, BRO AFAP. ¿Sí? La AFAP del BRO está creada desde la fusión de capitales de tres empresas estatales preexistentes que aún siguen existiendo como tales. ¿Cuáles son? El BRO, el Banco de Seguros del Estado y el BPS. De la fusión de capitales del BPS, del Banco de Seguro del Estado y del BRO, surgió AFAP BRO o BRO AFAP. ¿Se dan cuenta de toda la defraudación que estamos teniendo? Es mucho más grande incluso que también la lamentable venta a colonización de una empresa que era de Mujica y un peruano, de la estancia de Santa Lucía, vendida al Instituto de Colonización ahora, de modo muy apurado, en 32 millones y medio de dólares, teniendo un promedio de 9.000 dólares la hectárea, cuando en Uruguay el índice promedial del valor de hectáreas está entre los 6 a los 7.000 dólares. ¿Será lavado de dinero? Esa estancia, que era de Rafelor Sociedad Anónima y Mi Granja Sociedad Anónima, era una sociedad creada por Mujica con un peruano. Y se dio cuando la avenida de Evo Morales, que estuvo acá en Uruguay, y en ese mismo momento se crearon esas empresas, ¿m? Que eran una especie de dos empresas socio, nombres testaferros, de capitales de Mujica y de ese peruano, de Mujica, el presidente más pobre del mundo, que es la mentira más grande del mundo. En esa estancia de estas empresas de Mujica, se calcula que hay un patrimonio en maquinaria, solo en maquinaria, de más de 600.000 dólares. En sus tres chacras del cerro, tiene patrimonios en maquinaria que superan los 300.000 dólares. El presidente más pobre del mundo, la mentira más grande del mundo.